nosotros levantando ya como una iglesia, como una congregación en Tehuacán, ¿sí? Donde ya van a estar teniendo también pues las enseñanzas que ya están teniendo, ya se le está dando forma, ya nuestra familia está teniendo la visión de Dios de que sea una extensión de Casa de Dios Michoacán en Casa de Dios, mi casa en Tehuacán. Sean todos bienvenidos a este lugar. Es hermosa la presencia de Dios. Eh, a veces quisiera uno seguir hablando, pero a veces la presencia de Dios es tan fuerte que nos quebranta. Y siento una presencia hermosa de Él en este lugar. Él se agrada de su corazón, de cada uno de nosotros. Cuando venimos dispuestos a alabar y exaltar su nombre, Él se manifiesta de una manera maravillosa. Él me deja sentir su grande amor que tiene para con este pueblo. Hace 8 días Él ponía en mi vida, en mi corazón, a través de mis labios, que fuera el transmisor de que Él decía que este es su pueblo. Y ese es un gran honor, hermanos, que a través del Espíritu de Dios seamos instrumentos de una voz de lo alto, que viene del corazón de Dios para transformar nuestras vidas. Y cuando Él dice que que es su pueblo, todos los que estamos aquí, hermanos, no tenemos otra cosa más que humillarnos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Rey. Y bueno, sin más preámbulo, y antes de que se me olvide, hermanos, vamos a tener próximamente bautizos. Yo creo que el día de hoy en 8 estaremos teniendo bautizos. Si alguno de los mentores ya tiene preparado a su discípulo, estaríamos ya teniendo bautizos de nuestros hermanos, más de una persona. Pero quiero informarles que ya están listos, ya están preparados nuestros hermanos, nuestras hermanas para bautizarse. Bueno, vamos a entrar, hermanos, a la palabra. Busque por favor Hechos capítulo 22. No te lo había dado César. Hechos 22, verso 12 al 15, que es el que nos va a dar preámbulo a la palabra de Dios. Qué hermosa es su presencia, mis hermanos. Cuando lo tenga listo, póngase sobre sus pies. De esta manera vamos a dar inicio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 12 al 15. Vamos a darle lectura. Dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Repita conmigo: y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Oh, eres glorioso, eres maravilloso. Que tu voz oiga, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Porque cuando mandas tu palabra a tu pueblo, nosotros sabemos que cuando tu palabra es expuesta a tu pueblo, Señor, jamás, jamás, jamás regresará vacía. Dios, queremos escuchar tu voz.
Mi vida es un recipiente de tu palabra. Padre, te glorificamos. Este es tu tiempo, habla. Cuando tú hablas, Señor, tu voz penetra. Tu voz no tiene obstáculo cuando tú hablas. Qué privilegio es que nosotros seamos esos instrumentos de tu voz. Padre, que lo cotidiano no nos envuelva, sino que entendamos y sepamos que tú no quieres usar, así como lo hiciste con Saulo, que posteriormente, Señor, en este pasaje que acabamos de leer, él está dando su testimonio. Yo lo puedo sentir, que está dando un testimonio de poder, testimonio donde él te vio, el justo, y donde quiere que también nosotros seamos testigos de lo que hemos visto, de lo que veremos y de lo que hemos escuchado. Y bajo ese propósito, Señor, hoy nos levantamos sacudiendo nuestro ser, sacudiendo todos nuestros sentidos, porque ahí es donde tú vas a tratar el día de hoy con nosotros. Que continuemos nosotros perfeccionándonos en los sentidos, afinando nuestros sentidos, así como los instrumentos de alabanza se afinan, así nosotros mismos afinemos nuestros sentidos naturales y espirituales. Señor, te bendigo y que tu voz, Señor, hoy se cumplirá de manera perfecta en cada uno de nosotros. Padre, quitamos tapones en los oídos, quitamos preocupaciones en la mente. Señor, el colirio de tu presencia penetre en nuestros ojos. Padre, te bendigo en esta hora, juntamente con tu pueblo, juntamente con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, saldremos bendecidos de este lugar. Eres grande y eres hermoso, eres perfecto, eres un Dios de amor, eres un Dios de victoria. Señor, te bendigo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Es grande lo que puedo percibir. Y damos gracias a Dios porque no dejamos de ser sensibles. Es difícil a veces contenerse. Y a veces me he contenido cuando la presencia de Dios se mueve. Pero a veces es imposible no dejar salir lo que estamos sintiendo. Y el deseo del corazón del pastor, así como de Dios, es que todos seamos sensibles, que podamos percibir. Hermanos, a veces no percibimos porque nuestros sentidos están atrofiados. Ha habido enseñanzas en este lugar sobre los sentidos. A través de mi esposa dio una conferencia hermosa, enseñanzas hermosas sobre los sentidos. Y una vez más el Señor nos dice que no olvidemos esas enseñanzas, esa palabra, porque esto es básico, esto es un principio de cada uno de nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, ser siempre sensibles. Todos los problemas que hay alrededor de nosotros en el mundo vienen a afectar nuestros sentidos, vienen a tratar de opacarlos, vienen a tratar de atrofiarlos, vienen a tratar de opacar nuestros sentidos. Y los sentidos son importantes, hermanos. Cuando un sentido de nuestro cuerpo, un sentido natural, carece de cada uno de ellos, o de uno de ellos, hermanos, nuestro organismo y nuestro cuerpo lo resiente. Pero también los demás sentidos se agudizan. También eso es algo importante que tenemos que hacer. Cuando un sentido no está trabajando en su perfección, hay otros sentidos que tienen que ser desarrollados y tienen que ser sensibles. Y el día de hoy el Señor
nos habla de dos sentidos importantes que también vamos a abordar uno de ellos a través de este pasaje donde Pablo está dando su testimonio. Él venía con una necesidad cuando fue tocado por el Señor. Cuando se presenta a nuestro Señor Jesucristo con él queda cegado y es llamado Ananías para que imponga sus manos sobre de él y recobre su vista. Es así como muchos de nosotros hemos llegado a la presencia de Dios. Es así como nuestro Señor Jesucristo nos encuentra ciegos, nos encuentra sordos, nos encuentra mudos o tartamudos, y nos encuentra con un corazón insensible, cuando es en uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, la sensibilidad, que es el tacto. Por tanto, hermanos, el día de hoy yo le voy a pedir que ponga todos sus sentidos dirigidos a la palabra de Dios, porque este tiene que surtir efecto. Pero si nosotros seguimos permitiendo que nuestros sentidos estén apagados, hermano, usted así como entró se va a salir. Pero hoy la presencia de Dios y hoy la voz de Dios va a estar redarguyendo nuestros corazones, y eso va a permitir que si hay algún sentido atrofiado, va a encontrar su mecanismo de perfección para poder desarrollar el propósito y la función que tiene sobre nuestra vida. Y que esto va a dar impacto, hermanos, a que activemos nuestros sentidos espirituales. Es hermoso cuando leemos este pasaje, hermanos, porque podemos ser engañados fácilmente. Y en la actualidad ya dejó de pasar, pero hace un tiempo nosotros somos engañados a través de esas llamadas telefónicas de extorsión. ¿Se acuerda? Sonaba el teléfono y veíamos un teléfono desconocido y contestábamos el teléfono y se escuchaba una voz atemorizándonos, una voz violenta, amenazándonos. ¿Y cuántas personas escuchamos que cayeron bajo esa mentira por escuchar una voz diferente de temor? Y a veces nos trataban de engañar diciendo: tengo aquí a tu hijo secuestrado, tengo aquí a tu hija secuestrada, tengo aquí a tu familiar secuestrado. Y aún podíamos escuchar la voz del familiar, ¿verdad? Cuando nos decía: tengo a tu hijo, tengo a tu hija secuestrada. Y escuchábamos una voz diciendo: mamá, me están lastimando. Mamá, dales lo que te pidan. Y nosotros el primer impacto que tenemos es de espanto, ¿verdad? Y decir: no, pero ¿qué pasó? Y nos sorprenden. Pero lo que pasa ahí, amados, es que no tenemos afinados nuestros oídos. Tratan de igualar la voz de algún ser querido, pero las sorpresas hacen que nos intimidemos y haya temor y no escuchemos a la perfección, porque tenemos oídos atrofiados. No tenemos una atención en cuanto a escuchar perfectamente. Y muchas personas cayeron en ese tipo de atrocidades, de extorsiones. Es de la misma manera como espiritualmente ataca el enemigo. Permite que escuchemos voces, escuchamos mensajes, escuchamos palabras, pero fácilmente podemos ser engañados si no tenemos nosotros afinados nuestros sentidos. Y es ahí donde el Señor se ocupa de su pueblo, para que el pueblo tenga un oído afinado. Aún nosotros le hemos dicho aquí, desde esta plataforma, les hemos dicho: tengan cuidado. Aún a nosotros mismos tienen que discernir, tienen que prestar oído para poner atención, si es el corazón del pastor el que habla o es el corazón de Dios a través del pastor. Por tanto, esto nos tiene que alertar, amados, de que están saliendo hoy por todo el mundo doctrinas falsas, filosofías huecas, mentiras o mentirosas. A través de esta plataforma que nosotros estamos utilizando, también están subiendo muchos mensajes. Aún debemos de tener cuidado de aquellas personas que tienen bajo el brazo una Biblia y no están utilizando la verdadera palabra, la que es de la verdad, es la de Dios. Entonces debemos de ser cuidadosos, hermanos. El Señor está lanzando una alerta a su pueblo. Tenemos que distinguir la voz de Dios, tenemos que distinguir la voz del enemigo, tenemos que distinguir la voz de la mentira y del engaño, pero también debemos de distinguir la voz de la verdad. Por eso el título de la palabra, amados, es: a través de la voz.
a través de la voz. Y el decir, amados, que la voz es el sonido que produce el aire al ser expulsado de los pulmones. Déjeme definirle lo que es la voz. Repito, es el sonido que produce el aire al ser expulsado de los pulmones, haciendo vibrar las cuerdas de la laringe. Y amados, esto a mí me llevó a investigar un poco de lo que es la voz, de lo que son los sentidos en nuestro cuerpo, lo que usted y yo hacemos diariamente y se nos pierde el propósito de los sentidos. Y cuando empecé a investigar lo que es la voz, todas las expresiones de la voz, y que la voz realmente tiene características especiales, hermanos, dije, no, esto es demasiado, esto es mucho. Realmente nosotros somos obras perfectas, pero el enemigo se ha encargado de desvirtuarlas, y que nuestras habilidades y destrezas han sido encaminadas a hacer lo malo. Por tanto, amados, a través de la voz, primer punto, usted y yo identificamos a una persona. A través de la voz, primer punto, identificamos a una persona. Lo que hace diferente de una voz es el timbre. Hay tonos, hay el tono grave, el tono agudo. Si nosotros hoy cerramos nuestros ojos y pido a alguien que empiece a hablar, usted lo podría identificar a través del timbre de su voz, a través de su tono. Cuando hace unos momentos pasó a moderar Juanito, ¿verdad? Juanito, cuando empieza a hablar, tiene una voz de locutor, ¿verdad? Que si en la noche me habla Juanito, digo Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tono grave, ¿verdad? Juanito cuando habla fuerte, claro, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos un timbre diferente, que es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Cuando Pablo recobró esa voz, es porque Dios quería utilizar esa voz que iba a ser para todos los gentiles y para todas las naciones. Un distintivo que Dios hizo a través de Pablo, de todos los discípulos. Mire que cuando Pedro salió de la cárcel, cuando él salió de la cárcel, dice la palabra que fue a buscar a los demás discípulos, y que fue y tocó, y que la muchacha que estaba ahí dispuesta a abrir y cerrar la puerta dijo, ¿quién es? Y le dijo, soy yo. Y que en lugar de abrir la puerta, porque lo distinguió por el timbre de su voz, por el tono de su voz, inmediatamente detectó que era Pedro. Y dice que en lugar de abrir, se fue a decirle a los demás que Pedro estaba ahí tocando la puerta. Cuando usted escucha que están tocando a su puerta, lo mínimo que usted hace es salir y decir, ¿quién es? ¿Es así? ¿O se atrevería a abrir su puerta antes de preguntar quién es? Yo creo que por seguridad usted y yo preguntaríamos, ¿quién es? Y del otro lado responderían, soy yo. Pero inmediatamente usted dice, es fulano de tal. Pero cuando no lo distingue, cuando es una voz diferente, un timbre, un tono de voz diferente, usted dice, ¿qué quiere? Y sigue preguntando. ¿O no es así? ¿Sí? Pues mire, eso mismo pasó en una escena hermosa, pero triste. Que el día de hoy vamos a salir con un aprendizaje hermoso. Y quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 27, verso 1 al 4. Si no tenemos afinados nuestros sentidos, y más el sentido del oído, hermanos, para poder identificar a las personas que nos están hablando, podríamos ser engañados. Génesis 27, verso 1 al 4. Es un pasaje donde Isaac bendice a su hijo. Dice así la palabra: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, atentos mis hermanos, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista,
llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Era una tradición que cuando el patriarca, cuando el padre iba a morir, bendecía a su hijo mayor. El mayor era el sucesor del padre. Por tanto, todas las bendiciones que el padre había gozado de parte de Dios, terrenales como espirituales, se las proporcionaba como una herencia a su hijo mayor. Él ya era viejo y sabía que su hora estaba pronto de llegar. Pero cuando envejecemos, amados, nuestros sentidos se van apagando. ¿Cuántos de nosotros, aún jóvenes, nos sentimos viejos porque nuestros sentidos están apagados? Esto habla de una muerte espiritual, porque nuestros sentidos espirituales no están vivos, no están activos. Por tanto, cuando nosotros somos nuevas criaturas y tenemos un nacimiento espiritual, nuestros sentidos, amados hermanos, se abren, se avivan, se activan en cada uno de nosotros. Cuán importante es que la iglesia, hermanos, esté proporcionando esta enseñanza al pueblo, para que el pueblo tenga un nuevo nacimiento y sus sentidos espirituales estén activos. De ahí que la palabra y la presencia de Dios nos lleve, amados, a que el pueblo tenga activos nuestros sentidos espirituales, que podamos escuchar con perfección la palabra de Dios y no pesadamente. Porque hay pasajes en la Biblia que nos dice que el pueblo escuchaba pesadamente. Esto quiere decir que le costaba trabajo conectarse a la voz de Dios. Entonces dice la palabra, Isaac ya estaba viejo, estaba a punto de morir, y le encomienda a su hijo que le pueda llevar algo de comer, para que después de ahí proyectara una bendición. Y aún, amados, a través de esos sentidos que estaban ya apagándose en Isaac, le pregunta: ¿eres tú? ¿O quién eres tú? Y cuando nosotros no tenemos los sentidos activos, hacemos un breve cuestionario, así como le decía a usted, cuando alguien toca la puerta y empieza a preguntar quién es cuando lo desconoce. Así mismo tuvo que activar un pequeño examen, una pequeña prueba, Isaac. Y nos vamos ahora al versículo 18 en adelante del mismo Génesis 27. Y dice así: entonces este fue a su padre y dijo. Pero antes, en esos versículos, antes de esto que vamos a leer, dice la palabra, léalo en su casa, que cuando Isaac le estaba dando instrucción a su hijo Esaú, estaba escuchando Rebeca. Estaba escuchando la instrucción que le estaba dando a Esaú. Pero Rebeca tenía a su hijo predilecto, que era Jacob. Entonces va con Jacob y le dice: Jacob, ven pronto, mira que tu padre le va a bendecir a Esaú, y yo quiero que esa bendición sea para ti. Lo estoy parafraseando. Entonces le dice: ¿sabes qué? Le dijo que a Esaú que fuera al campo, a que fuera a cazar, y le trajera su comida preferida a tu padre. Pero ¿sabes qué? Ve ahí entre el ganado y trae 2 cabritos. Lo voy a preparar para que tú lo lleves ante la presencia de tu padre, de Isaac, y él te bendiga. Recuerde que Jacob quiere decir suplantador. Y Rebeca se alía con su hijo para robar, para suplantar la posición que no le correspondía y obtener la bendición de Isaac. Porque sabía Rebeca lo que era la bendición de un padre a su hijo mayor. Entonces hace un complot con su hijo, pero su hijo dice: no, madre, pero mira que él me va a escuchar, y va a escuchar que no soy yo. Me voy a acercar, y como mi hermano es velludo, pues va a ver que soy lampiño. No te preocupes, yo me encargo de eso. Entonces suplanta a su hermano. ¿Estamos ahí? Ahora sí, dice la palabra. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Isaac respondió: heme aquí. Léalo conmigo. ¿Quién eres?
hijo mío? Fíjese, él preguntó, se le hizo diferente el tono de su voz. Cuando nosotros empezamos a perder la vista, empezamos a desarrollar otras habilidades. El oído. Podemos desarrollar también lo que es el sentido del tacto. Podemos percibir quién se acerca o quién está cerca y quién está lejos. Y podemos sentir las presencias. ¿Qué tipo de presencia es la que se mueve? Atentos, pueblo, atentos, porque esto nos va a dar a nosotros el principio de ser un pueblo sensible. Quién se mueve y cómo se mueve el Espíritu de Dios, pero también cómo se mueve y cómo actúa, y quién se mueve, como es el reino de las tinieblas o los espíritus malos. Y él pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Empezó a hacer un cuestionamiento para asegurarse realmente quién estaba con él, porque había algo que no embonaba, había algo en el cual no se sentía con la seguridad de que era su hijo Esaú, y tenía que seguir cuestionando, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Fíjese hasta dónde tuvo que llegar. Esto no es malo cuando estamos nosotros todavía indecisos en quién está con nosotros. Lo podemos hacer. Yo puedo percibir si es alguien a través del tacto, y yo puedo tocar y poder decir si realmente tengo un sentido atrofiado o ya mis ojos no pueden percibir lo que es la luz y la imagen de las cosas y de las personas. Hay otro sentido que es el oído, pero también el tacto. Por tanto le dijo, acércate, te quiero palpar. Porque como padre a hijo sabemos nosotros cómo está conformado físicamente cada uno de ellos, y podemos palpar y sentir la diferencia que hay uno en otros. Eso hizo Isaac. Dice, acércate, hijo mío, porque lo conocía perfectamente. Entonces dice la palabra, versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz, léalo conmigo, la voz es la voz de ¿Se da cuenta lo que él percibió? Cuando nosotros estamos bajo un sentido atrofiado o menguado, hay otros sentidos. Y él escuchó y dijo, bueno, no es la voz de Saúl, es la voz de Jacob. Pero fíjese bien lo que aconteció enseguida. Él pudo percibir realmente quién estaba delante de él. La voz es la voz de Jacob, pero ¿qué dijo? Pero las manos de Saúl. Pero aquí Rebeca le dijo, ¿sabes qué? Tu hermano es velloso. De las pieles del corderito te las voy a poner en tus brazos, y cuando él te toque, él va a percibir el vello, no de Saúl, sino un vello mentiroso. Y dice la palabra, versículo 23, y no, ¿qué dice? Le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. ¿Qué peligro tenemos cada uno de nosotros cuando somos carentes de un sentido? Y lo digo en el sentido espiritual, porque cuando carecemos de un sentido natural, se activa un sentido espiritual. No porque carezcamos de un sentido caigamos en la trampa del enemigo, en la trampa del mentiroso. Recuerde que la palabra nos advierte que Satanás es padre de mentira, porque él es mentiroso desde el principio.
tenemos detalles y características importantes que a través de la palabra el Señor nos da para conocer al enemigo, para conocer a Satanás. Y si nosotros tenemos un oído abierto, espiritual, vamos a poder entender que lo que estamos escuchando son palabras mentirosas, porque tenemos un oído espiritual abierto y activo. Y seguimos leyendo. Versículo 24, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Quiso probar al final, había duda en él. Es la voz de Jacob, pero sus manos son de Saúl. Tengo duda. Y le dijo: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y activó otro sentido, que es el del olfato. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Qué triste historia. Qué triste historia. Pero que a ti y a mí nos activa a ser cuidadosos con quien hablamos y a quien escuchamos. Esto nos permite a ti y a mí mantenernos activos, pueblo. Estamos en los últimos tiempos, donde mucha gente se levantará diciendo: ahí está el Cristo. Y dice la palabra que se levantarán muchos Cristos. Pero si tú y yo tenemos los sentidos atrofiados, dice, la gente correrá hacia allá y serán engañados. Mucha gente que ha sido llamada será engañada. Pero el día de hoy, amado, el Señor tiene un propósito, que a partir de hoy, si es que usted ya está bajo el entrenamiento de sus sentidos, usted está listo y preparado para no ser engañado, como fue Jacob engañando a su padre. Es importante, amados, lo que estoy hablando. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. Segundo punto: a través de la voz. A través de la voz, amados. Y si tenemos sentidos afinados, tenemos el discernimiento espiritual. Discernimiento quiere decir el proceso para distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia entre ellas. Lucas 9, 51 al 56. Aquí entramos ahora a lo que el Señor quiere que desarrollemos. Dice Lucas 9, 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda qué? Fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Entonces Jesús, a través del discernimiento, a través de los sentidos espirituales, a través de los sentidos naturales, puso atención quién estaba hablando con él. Bien podemos decir nosotros, pues estaba Juan y Jacobo, le estaban hablando, pero no era en el sentido natural, sino que Jesús fue al sentido espiritual y pudo discernir que no era Juan ni Jacobo quien hablaba, sino era un espíritu diferente a él. Y dice la palabra: entonces volviéndose él, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué actitud hizo?
los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él pudo identificar a través de las palabras de ellos, a través de la voz de ellos, quién le estaba hablando. Amado, identifica por favor el día de hoy quién te está hablando. Identifica por favor, desarrolla ese don que el Espíritu de Dios, a través de la palabra, a través de la congregación, a través del conocimiento del mismo, vas a desarrollar lo que Él quiere que desarrolles. Discernimiento, tener esa capacidad de poder decir: oh, no es Juanito el que está hablando, es un espíritu diferente el que está dentro de él. Es un ejemplo. Pero también poder discernir si es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, quien está hablando a través de ti, a través de mí. Eso es lo interesante. ¿Cuántos problemas nos quitaríamos si pudiéramos discernir de dónde viene el mensaje? No porque traiga yo una Biblia bajo el brazo, yo te tenga que dar un mensaje de Dios. Hay personas que aún trayendo una Biblia bajo el brazo te están dando un mensaje diferente. Te están dando un mensaje, una enseñanza, una doctrina diferente. Y mucha gente está cayendo. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos en que sea el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros, y que sea la palabra de verdad la que se esté transmitiendo. No hay amenes. Espero que estés atento, y eso me gusta, que no a todo le digas amén. E inclusive nosotros como pastores hemos tratado de confundirlos en momentos y les preguntamos amén, y muchos dicen amén, cuando nosotros estamos dando inclusive a propósito alguna aberración, y muchos dicen amén porque tienen sus oídos atrofiados. No a todo tenemos que decirle amén. Amada familia que me está escuchando, tenemos una libertad en el internet para poder escuchar y ver, pero de ahí tenemos la oportunidad de poder discernir. Haga la prueba. Si realmente quieres empezar a desarrollar las capacidades de Dios en tu vida, escúchalas, porque no todas son voz de Dios, y tenemos que aprender a discernirlas. No todo el que diga Señor, Señor, dice la palabra, entrará al reino de los cielos. Oh, qué hermoso Espíritu de Dios. Pero Señor, yo eché afuera demonios. Nunca os conocí. El diablo es mentiroso e imitador de Dios. Él tiene su propio reino y está avanzando. Pero que no avance con cada uno de nosotros, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de verdad está hablando a tu vida. Y dice la palabra ahora, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Estamos en Lucas todavía? Dice, entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros sabéis de qué espíritu, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Acompáñame ahora a Juan 8, 42, 47. Juan 8, 42, 47. Ahora vemos a Jesús con su mismo pueblo, con los judíos, y está combatiendo con ellos, porque siempre los fariseos, los escribas estuvieron en contra de él, y está delante de los judíos. 8:39, desde el 39, verso 39, dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre
que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar que dice mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, qué tremendo. Jesús estaba soltando una palabra de poder, de exhortación. Estaba confrontando a su mismo pueblo, por el cual él había venido a salvar, por el cual venía con un propósito de salvar a su pueblo. Pero esos hombres, fariseos, escribas, conocimientos de la ley, se oponían al verdadero mensaje de salvación que traía Jesús. Pero lo que más impacta aquí es que Jesús los estaba confrontando con la palabra de verdad, con el espíritu de verdad. El pueblo judío que estaba caminando bajo la ley, bajo una palabra que mata, y no bajo el espíritu que vivifica los sentidos, que vivifica el espíritu, los estaba confrontando bajo el conocimiento de la palabra, bajo el conocimiento de la ley. Pero ellos dicen, no podían entender porque sus sentidos estaban atrofiados, seguían un camino que los estaba llevando a la perdición. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45 dice: y a mí, ¿por qué digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios que dice, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí es cuando yo puedo entender que el Señor está ocupado de su pueblo. Ahora puedo entender el por qué el Señor me decía: este es mi pueblo. Porque estamos ciertos, amados, que nos ha costado escuchar. Estoy cierto que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están escuchándonos por línea, nos ha costado mucho trabajo poder entender la palabra y escucharla. Pero damos gracias a Dios que estamos bajo un proceso donde los sentidos se están desarrollando, donde los sentidos están madurando, y usted y yo ahora podemos ir determinando quién es el que habla a través de las personas. ¿Es así? Amados, yo puedo sentir que es el Señor ocupado en cada uno de nosotros, que podamos ser afirmados. Yo puedo sentir, amados, que el Señor está aquí y está ocupando su presencia bajo un propósito de que su pueblo se levante. Puedo sentir, amados, que lo que nos ha costado a nosotros como pastores y servidores está teniendo ya su fruto. Lo que usted y yo hemos sacrificado está teniendo un resultado en este tiempo y lo que vendrá. Usted ha sido confrontado, servidores, varones, hemos sido confrontados con su palabra, y el Espíritu de Dios está aquí y nos está confrontando, porque no quiere que seamos como ese pueblo de oídos pesados y de un entendimiento de necedad. Y Él está hablando para que tú y yo derribemos todos esos obstáculos, todos esos muros que no nos permiten, escúchelo bien, permiten escuchar la verdadera palabra de Dios, sino que podamos nosotros, afinados en el espíritu y afinados en los sentidos, amados, derrotar
derribar, quitar todo obstáculo que se interponga para no poder escuchar la voz de Dios. Y que tú y yo sepamos con determinación que lo que estoy escuchando viene de la boca de Dios. El poder escuchar una voz, eso nos permita a ti y a mí poder discernir de dónde sale esa voz, si es de Dios o si es del diablo, si viene del cielo o viene del infierno. Termino. Hay bendiciones a través de su voz. Juan 10, 27, 29. Ponte de pie, por favor. Póngase de pie, yo ya terminé. Juan 10, 27, 29. Dice la palabra, vamos a leerlo juntos, el primer versículo 27, en voz alta, por favor, porque esto va a definir si somos el pueblo de Dios o no lo somos. En lo particular, dice así la palabra: mis ovejas, otra vez, atento a mis hermanos que están en la plataforma, léalo conmigo también, por favor. Únanse a la lectura junto con Casa de Dios, mi casa, Michoacán. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy, y no, ni nadie, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta es: hasta aquí, ¿quién es usted? Pregunto, ¿hasta aquí quién es usted? ¿Un desconocido de Dios? Pregunto. Y le pregunto a su espíritu: ¿quién es usted? ¿Un hijo de Dios? ¿O un desconocido de Dios? Porque dice que sus ovejas, su pueblo, sus hijos, oyen la voz de su Padre, oyen la voz de Dios. Si yo le digo a mi hija: hija, ven, viene. Y si yo le digo a mi hija: hija, regresa a tu lugar. Pero si usted sale a la calle y le dice a alguno de los niños: hijo, ven, ¿vendría? ¿Verdad que no? Así lo mismo es con el Padre. Los hijos, las ovejas, oyen su voz. Si yo le digo a usted: Omar, ven acá, fue obediente. Pero si él no hace lo que yo le digo, ¿seré oveja? O si él me dice sí y no lo hace, ¿seré oveja? ¿Verdad que no? Regresa, Omar. ¿Usted acudiría a la voz del pastor? ¿Dudó? ¿Puede distinguir mi voz? Si llega otro pastor de otra iglesia y le hace un llamado sin la anuencia de su pastor, ¿usted iría con él?
Padre Santo. Mire que nosotros como pastores queremos saber realmente si usted está consciente de que forma parte de esta iglesia. ¿Usted es parte de esta iglesia? Padre Santo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tehuacán, ustedes son parte de esta iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu de Dios empiece a ministrar. Deja que el Espíritu de Dios empiece a ministrar. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Ahora, ¿sabes qué? Él te quiere confrontar en tu interior. Él sabe quién eres. Pero tú le conoces a Él. Puedes escuchar su voz sin ningún temor. Puedes diferenciar la voz de Él con la voz de Satanás. ¿Hay algo que no te permite sentirte parte de esta familia? Estoy preguntando para que tú lo escuches. Escúchalo. Escúchalo. Escucha lo que te estoy diciendo, mi amado. ¿Hay algo que no te permite sentirte parte de esta familia? ¿Has escuchado otras voces? ¿Hasta dónde has permitido que la voz del enemigo haya convencido tu corazón? Porque hoy la voz de Dios, hoy la voz de Él quiere entrar a tu corazón. Identifícala. Identifica la voz de Dios. Yo puedo saber cuando Él me está hablando, porque me ha hablado. Yo puedo identificar su voz. Puedo identificar su presencia. Si tú tienes un sentido atrofiado, estarías en la postura de Isaac. Podrías ser engañado. Aún palpando, el enemigo te puede engañar. Aún escuchando, podríamos ser engañados. Aún a través del olor podríamos ser engañados. Pero cuando tenemos comunión con el Padre, sabemos lo que piensa. Identificamos su voz. Podemos sentir una presencia de amor y de paz. Hace un momento adorando a Dios, y al principio de esta palabra, Él me permitía sentir su presencia. Y es una presencia que consume, que abraza. Es una presencia que trae paz, que trae reposo. Y el llorar nuestro no es llorar de tristeza, sino es un lloro de decir: Señor, cuánto nos amas. Señor, cuánto nos valoras como iglesia. Cuando tú nos has dicho que somos tu pueblo, tú te dejas sentir como el Señor de ese pueblo, y tú lo quieres cuidar como hoy, Señor, nos estás cuidando. Y nos quieres hablar, pero nos has hablado, pero los sentidos están pesados, pero los sentidos están atrofiados. Pero el día de hoy, tu palabra, Señor, estoy cierto que va a echar y va a derribar todo obstáculo para que nuestros sentidos sean libres. Padre, del nombre de Jesús, te pido que en esta hora nuestros hermanos en Tehuacán y todos los hermanos que están conectados a través de esta plataforma, el día de hoy ellos mismos puedan decir con seguridad si son su pueblo o no lo son. Porque tú nos estás dando una oportunidad de decisión y decir: Señor, ven y habla mi vida. Señor, afirma mis sentidos para poder escucharte.
Y amado, eso se va a lograr teniendo comunión con Él a través de su palabra, a través de las disciplinas espirituales. Vamos a poder conocer a nuestro Señor y a nuestro Padre Celestial. Y nuestros oídos van a ser afinados para que no haya confusión de saber quién es el que nos está hablando. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí está tu pueblo. Señor, ha escuchado tu voz. Ahora, Dios, haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Señor, somos llamados a servir, somos llamados a amar y somos llamados para hacer tu obra. Y muchos otros puedan escuchar tu voz a través de sus gargantas. Padre, los bendigo. En esta hora, mi amado, yo puedo sentir que el Espíritu de Dios me está hablando y diciendo: pon tus manos en tus oídos. Ponlas ahorita, mi hermano. Pon tus manos en tus oídos. Allá en Tehuacán, pongan sus manos en sus oídos. Dios me está revelando que hoy vas a poder escuchar con mayor firmeza y con mayor seguridad la voz de Dios. Pon tus manos en tus oídos. Pon tus manos en tus oídos. Pon tus manos en ella. Puede ser que tú sientas raro el que yo te pida esto, pero el Señor me está mostrando que debes de poner tus manos en tus oídos. Y en esta hora le digas al Señor: Señor, abre mis oídos. Abre tu boca. Abre tu boca. Tehuacán, abran su boca. Abran su boca. Abran su boca. Hablen. Dígale: Señor, Señor, abre mis oídos. Activa mis oídos. Quiero escuchar con claridad tu voz. Que yo pueda escuchar tu voz sin temor. Ahora pídele a Dios: abre mis oídos. Abre mis oídos. Abre mis oídos. Destápalos. Actívalos. Dales vida. Abre tus labios. No te escucho. Abre tus labios. Abre tus labios. Abre tus labios. Quita esa sordera. Padre, reprendo sordera. Reprendo toda sordera ahora en el nombre de Jesús. Repréndela, repréndela. Quita toda sordera ahora en el nombre de Jesús. Quítala, repréndela en el nombre de Jesús. Todo espíritu de sordera ahora en el nombre de Jesús. Te vas de mis hermanos. Ahora yo declaro que todos esos conductos auditivos, Señor, ahora se abren, se limpia, se purifica en el nombre de Jesús. Oídos afinados, así como los instrumentos son afinados. Padre, hay partes del oído internos que tienen que ser afinados ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora Espíritu de Dios, haz la obra. Afina nuestros oídos. Afina nuestros oídos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro oídos sanos. Yo declaro oídos en libertad. Oídos en libertad. Ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla. Sopla los oídos. Oh, Bahiaka. Oh, Bahiaka. Oh, Robahiaka. Ahora viene el soplo de Dios sobre tus oídos. Ahora escucharás perfectamente quién te está hablando. Y si es el enemigo, vas a tener el poder y la autoridad de reprender todas esas voces que hay en tu mente y en tu corazón y que te han llevado al fracaso, te han llevado a la confusión. El escuchar otras voces que no son la verdad te lleva a pensar en otras filosofías y te lleva a seguir otras enseñanzas, otras doctrinas. Padre, del nombre de Jesús, declaro a tu pueblo un pueblo que escucha. Y el pueblo que escucha hace su palabra. Y el pueblo que escucha sabe perfectamente quién le está hablando. En el nombre de Jesucristo. Y el mentiroso saldrá descubierto. Y toda palabra de mentira saldrá de tu corazón. Y únicamente tus oídos
van a percibir la palabra de verdad. Declaro oídos sordos a la voz del enemigo. Declaro oídos abiertos a la voz de Dios. Padre, los bendigo. Levante sus manos, levante sus manos. Padre, te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Señor, que esta palabra haya sido clara. Yo sé, Padre, todo lo que has puesto, tantas cosas que has puesto en mi corazón, Señor, son muchas. Pero Padre, estamos ciertos que tú estás hablando aquí en Casa de Dios, mi casa, para cada uno de mis hermanos. Queremos seguir escuchando tu voz. Sigue hablando, que tu pueblo escucha. Sigue hablando, que el corazón está dispuesto. Sigue hablando, porque tu voz es hermosa, aunque nos confronte, pero es lo que necesitamos. Señor, los bendigo. Declaro que todos los que están escuchando esta palabra y esta enseñanza, este mensaje de Dios, Señor, al ser escuchada, yo declaro que sus vidas y sus corazones cambian. Yo declaro, Señor, que todo el que escucha este mensaje vendrá libertad de sus oídos y de sus sentidos. Padre, yo los bendigo y te doy gracias, Señor. Dios, bendigo esta semana. Declaro que las manos de mis hermanos, Señor, dan fruto, son bendecidas. Y la misma bendición que los patriarcas hacían con sus hijos, Señor, yo la traslado a este tiempo, porque el que nos bendice es Jesucristo ahora. Y declaro, Señor, bendición sobre sus manos. Declaro que esta semana será una semana de bendición, será una semana de sanidad, será una semana de libertad, será una semana de prosperidad en la mano y en las vidas de cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, te doy gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.